Pues hablar de la impartición de justicia en México, pues ya compartí algunos números. El avanzar como país, como un país democrático, con un sistema así, pues no se puede, simplemente no se puede, Alexei. Yo creo que son varias cosas que están correlacionadas, pero no necesariamente van en una sola cosa. La justicia en México depende de varios multifactores. La primera línea de acción, obviamente, es las fuerzas de seguridad. Tú lo habías mencionado, tenemos 400 y tantos mil elementos de seguridad, más si quieres contar ahorita los 130,000 de la Guardia Nacional, y hacen una fuerza considerable. Pero si tú te pones a ver los salarios que le estamos pagando a estos policías, donde el 67%, acorde con el INEGI, en su última encuesta, están inferiores a la media que debería de pagárseles, reciben menos de 66,000 pesos, no tienen seguridad social, no tienen estudios, no tienen eh, ningún tipo de escalafón. Pues también aquí lo que tenemos es una situación de que, de nuevo, tenemos la policía que estamos dispuestos a pagar, y desafortunadamente los gobiernos de los estados y los municipios no invierten en la policía, que es responsable del 70% de las puestas a disposición. Y este es el primer escalón nada más. Fíjate. Fíjate, qué interesante. Oye, si seguimos, Fernando, esta metáfora de las líneas, como primera línea la policía municipal, y si podemos seguir avanzando, quizás una segunda línea los policías estatales, o inclusive ya en una segunda, tercera, los agentes de investigación, la policía ministerial, y así ya nos vamos yendo. Pues en cada una hemos escuchado problemas, hay bastantes problemas. Es decir, en cada línea de acción hay algún problema que atora o que hunde o que estanca la impartición de justicia, Fernando. Sí, completamente, y coincide ahí con el diagnóstico de Alexei, que refiere, me parece, a una problemática compartida en la mayor parte de las instituciones de seguridad y de justicia en México, que tiene que ver con la precarización laboral, por llamarla así. Es decir, la falta de prestaciones y de inversiones básicas que establecerían un piso mínimo que garantizaría un desempeño efectivo de esas instituciones de seguridad. No por nada, bien lo decías tú también al principio, el principal, digamos, resultado, o lo más bien lo que se apercibe inmediatamente de esas instituciones, pues son grandes deficiencias en términos de desempeño. El primer, digamos, gran referente son desde luego las elevadas cifras de impunidad, ¿no? Que bien lo dices, rondan o son superiores al 90%. Pero creo que aquí siempre la invitación que se hace, tanto en Causa en Común como en muchas organizaciones de la sociedad civil y expertos en esta materia, es voltear a ver en las capacidades de estas instituciones. Estamos hablando, en efecto, de inversiones a nivel estatal mínimas o de pleno inexistentes, de falta de personal además debidamente capacitado y debidamente certificado. Hoy en día, en el discurso oficial se habla mucho de coordinación y se presume que la coordinación es una suerte, digamos, de clave que eh, libera el candado que detenía estas instituciones, pero la realidad es que la coordinación solo es efectiva cuando tenemos instituciones en sí mismas eficientes. Desgraciadamente, hoy en día no los tenemos, y la conversación, desgraciadamente, tiene que volver a lo más básico, y eso es, como decía, presupuestos y personal. Y hoy en día no se tienen buenos resultados en ninguna de esas dos materias. Bueno, en fin, bueno, y sobre todo que aquí ya cuando estamos en el nivel de la impartición de justicia, que ya pues ya estamos, digamos, ya sucedió el delito, ya se tiene que investigar, ya se tiene que pues presentar pruebas, recabar información. Estamos hablando de otro tipo, digamos, de habilidades y competencias que deben de tener, pues en este caso las autoridades, llámese del nivel de investigación de campo o inclusive los propios abogados y fiscales. Aquí donde podríamos identificar en la parte de la impartición de justicia también, que es muy burocrática, donde podríamos señalar o poner el dedo en la llaga, Alexei. Bueno, aquí estaríamos hablando ya la segunda etapa de esta pre- eh, presunta impartición de justicia, que es las fiscalías.
Y esta tal vez es el hoyo más negro porque estamos hablando de una cantidad de recursos que requieren las fiscalías para poder trabajar satisfactoriamente. No tienen reactivos, no tienen agentes investigadores, bueno, ahora se les llama detectives, el Ministerio Público está colapsado, no hay vehículos, no hay elementos, están subpagados estos detectives, hay una crisis forense. Estamos hablando, para ponerte un ejemplo, de los desaparecidos, de 124,000 desaparecidos que hay en el país, 72,000 no han sido identificados. ¿Y por qué no han sido identificados? Porque el Banco Nacional de Datos Forenses no se ha puesto en marcha, no se ha puesto en operatividad al 100%. Entonces, de nuevo, estamos hablando de un cuello de botella donde los gobiernos estatales y federales no han hecho un impulso. Entonces, es muy fácil seguir intentando pasar la bolita a gobernadores, pasar la bolita al Estado, pero la realidad de las cosas es que nadie está haciendo su chamba, como lo dice Fernando. Bueno, y aquí siguiendo esta línea, entonces, podríamos hablar, usualmente siempre cuando tenemos este tipo de charlas, Fernando, se habla mucho de los recursos y pues digamos que si tuviéramos la varita mágica me imagino que pues podríamos incrementar los recursos, pero ¿cuál podría ser un primer paso que debería de dar la autoridad? Siguiendo en este término de coordinación, porque me parece que si están coordinadas las autoridades, pues no sería tan necesario el recurso, que siempre son bienvenidos los recursos, por supuesto, pero desde tu perspectiva, ¿cuál podría ser un primer paso para mejorar esa impartición de justicia, Fernando? Mira, la coordinación es muy necesaria y creo que lo es todavía más cuando hacemos un examen realista de la situación en México. Me encantó el dato que presentaste al principio. Hablamos de una fuerza policial de alrededor de 200,000 elementos que, por la falta de coordinación, no está debidamente aprovechada por parte de las fiscalías. Y creo que esto es esencial. Algo que se discute muchas veces, digamos, como consecuencia del arreglo institucional que tenemos en México, es esta suerte como de desconexión entre policías y autoridades que investigan los delitos, es decir, las fiscalías. Hoy en día a nivel constitucional, las policías tienen también facultades y capacidades de investigación. Muchas de ellas, desgraciadamente, todavía no las desarrollan. Y es hoy en día un desarrollo sumamente necesario cuando tenemos en cuenta el déficit de policías de investigación y las fiscalías. Estamos hablando de que en todo el país únicamente hay 16,000 policías ministeriales. Esta fuerza de 200,000 policías estatales pues, es necesaria y, híjole, indispensable para acelerar los trabajos de investigación. Por eso también es otra cosa bien importante. La coordinación sí contribuye a atender estos déficits que tenemos en términos de procuración de justicia, pero no es en sí misma, digamos, la solución. Sobre todo, a mí me llama mucho la atención cuando examinamos el discurso de las conferencias de prensa, se presumen como resultados exitosos detenciones masivas que se cuentan por decenas de miles. Sin embargo, no hay un debido proceso muchas veces de esas detenciones. De nada sirve que detengamos a una enorme cantidad de mexicanos si ninguna de esas carpetas de investigación son debidamente judicializadas. Otra vez el tema aquí es capacitación. Muy bien, muy claro. Oigan, y siguiendo quizás en un tercer nivel, Alexei, pues ya en cuanto a los impartidores de justicia, y aquí es un tema que hemos estado comentando, por supuesto, la reforma judicial, los efectos, ya se aprobó en medio de toda la cuestión de estos acordeones, y bueno, ya quedó eso. Pero no sé si esta reforma, hablando de impartición de justicia, que realmente los jueces federales pues no son toda en su mayoría la cantidad de casos que se dan en el día a día, pues son federales, lo entiendo, pero en esta ecuación de la impartición de justicia, estos nuevos jueces, ¿cómo se vienen a integrar a pues esto que ya está considerado como un problema? Y no sé si esto le va a sumar o le va a restar, Alexei. Yo creo, Gabriel, que hoy en día vamos a tener una curva de aprendizaje que espero que sea menor, porque la mayoría de estas personas que han sido electas por el voto popular tienen poca o nula experiencia en
lo que llamamos el aparato de repartición de justicia. Entonces, definitivamente yo sí creo que va a venir una curva de aprendizaje que nos va a costar a todos los mexicanos. Ya de por sí el índice de impunidad anda sobre el 98%, acorde con el índice de impunidad que publica la Universidad de las Américas Puebla. Esto tal vez pueda subir más o igual y se queda en el 98%, pero lo que ya estamos necesitando con esta nueva reforma, con estas nuevas capacidades, es que se puedan agilizar los juicios. Es algo que con los juicios orales se pretendía hacer hace 15 años y que todavía no lo logramos. Sí. Y bueno, me llama mucho la atención que ahora se habla de la consolidación de este sistema de justicia penal, ya no la implementación, sino yo no sé si ya podamos estar hablando de consolidar este sistema. Y bueno, pues es una pregunta interesante que surge teniendo en cuenta pues que ya han pasado más de una década, tenemos la integración de estos nuevos jueces. Coincido en que esta curva de aprendizaje pues en algunos casos puede ser más corta, en otros más larga. Pero Fernando, sí podemos hablar de consolidar un sistema. ¿Qué se está consolidando, Fernando? Difícil realmente ocupar ese término. Creo que no hay evidencia que sugiera una consolidación de un sistema, si por consolidación entendemos, por ejemplo, fundamentos básicos como la reducción, por ejemplo, de la impunidad. Vaya, creo que esto que mencionaba Alexei sobre la curva de aprendizaje, que es un fenómeno que sin duda vamos a observar en los integrantes de este nuevo Poder Judicial, es también, digamos, una gran incógnita que queda, por ejemplo, en el personal ministerial, es decir, aquellos que judicializan y que presentan ante las autoridades judiciales las carpetas de investigación. Respecto a la implementación o cómo realmente está funcionando este nuevo modelo de impartición de justicia en México, creo que faltan evaluaciones mucho más integrales y que sobre todo observen al resto de piezas que conforman este sistema. Lo hemos comentado inclusive en ocasiones anteriores, ¿no? Esta larga cadena de instituciones que conforman el sistema de seguridad y justicia en México, que toca policías, que toca fiscales, que toca las cárceles, por ejemplo, y que toca también a otras instituciones paralelas, como las comisiones de atención a víctimas, como las comisiones de búsqueda, presentan numerosas deficiencias, ya lo decía antes, en términos de capacidades, por la falta de personal y por la falta de presupuesto, pero también yo creo por la falta de conocimiento efectivo en todas estas reformas que se han venido suscitando. En ese sentido, siguen operando como una suerte de islotes aislados, sin posibilidades reales de comunicación y de intercambiar información. Y pues bueno, eso repercute en términos muy concretos en que la justicia pues no llega a las víctimas. Ya. Sí, justamente. Ahora, no creo que todo esté tan mal, o no sé, ustedes me dirán, Alexei. ¿Hay algún caso en algún estado de la República que la impartición de justicia, obviamente que si hay una buena impartición de justicia, que sea expedita, que sea transparente, pues se ve reflejada, por supuesto, en una reducción de índice delictivo, por supuesto. No sé si estará ligado, yo me parece que lo entendería así, pero ¿existe algún caso de éxito o algún estado de la República que esté, digamos, haciendo más o menos bien las cosas, Alexei? Salvo que me corrija Fernando, yo te diría que los casos de éxito, sin decir algo en específico, porque casos de éxito tienen todas las fiscalías, el único requisito para que se vuelva un caso de éxito es que sea importante políticamente para el fiscal o el gobernador. Desafortunadamente, claro, ahí es cuando echan toda la carne al asador. Pero sí te puedo dar un dato donde las fiscalías que aparentemente mejor trabajan son las que pagan mejor a sus detectives y sus ministerios públicos. Por orden de aparición serían Querétaro, Nuevo León y Ciudad de México, que son fiscalías que se han dedicado a mejorar sus capacidades, a elevarlas a determinados estándares, y uno de ellos, pues obviamente también es el sueldo que les pagan a sus elementos, lo que deriva en mejores capacidades y sobre todo que mayor número de mexicanos quieran pertenecer a estas fiscalías. Fíjate.
Oye, Fernando, voy cerrando el tiempo para concluir. ¿Se remite entonces esta mesa a capacitación y al recurso humano, al capital humano, que es clave, que esté bien capacitado, bien motivado y por supuesto apoyado? Fernando. Sí, totalmente. Digo, Alexei, creo que en el clavo. En efecto, creo que las fiscalías y también en el caso de causa común, que es lo que más investigamos, que son las policías, lo que se denota como un factor que contribuye a generar resultados son los presupuestos, son las inversiones, es la capacidad de instalar un sistema profesional de carrera dentro de las corporaciones. Si no existen estos sistemas de carrera, ocasionan incluso fenómenos, yo llamaría incluso similares a la puerta giratoria dentro de las propias instituciones, es decir, elementos que entran y que son inmediatamente dados de baja por la falta de capacidades y de profesionalización efectiva. Desde luego también por los pocos incentivos que generan instituciones que no ofrecen prestaciones, que no ofrecen seguridad social ni seguridad médica para profesiones en ocasiones tan riesgosas como lo que representa ser detective o ministerio público, como lo que representa ser policía en el país. Entonces, sí, sin duda, las capacidades son, digamos, creo que una de las grandes misiones por atender en este gobierno, como también tiene que ser otro factor indispensable y que va también relacionado con el desempeño de las fiscalías y que tiene que ver con asegurar su debida autonomía. Todavía hay mucho por hacer, pese a que ya constitucionalmente, legalmente, las fiscalías son órganos autónomos, pero reformas legales todavía se requieren en los estados para blindar a estos fiscales de la intromisión de los poderes ejecutivos, ya sea en su selección o ya sea también en su remoción, por ejemplo. Muy bien. Alexei, Fernando, y ya no nos quedaría tiempo, pero me quedó el tema de la captura de los ejecutivos, los poderes ejecutivos hacia las fiscalías, que eso podría dar inclusive para otra mesa. Alexei, Fernando, muchísimas gracias por esta mesa. Gracias por intercambiar ideas. Y por supuesto que a usted también le agradezco que haya estado con nosotros. Quédese en Mega Noticias. Con permiso.